saber que sentir el amor de Dios en el corazón por medio de su Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros los creyentes. Qué bonito. Damos gracias al Señor por ello. Hoy ya estamos hablando acerca de dos palabras. En el viaje a los Estados Unidos han habido dos palabras que dije que estaban constantemente en todos los lugares donde íbamos, incluso en tiendas y demás, en iglesias habían dos palabras. Una era la palabra oración y la otra era la palabra espera. Y la semana pasada hablé un poco acerca de la palabra espera, de esperar. Y mencionábamos en el culto que somos nosotros los que esperamos en Jehová. Nosotros esperamos en el Señor constantemente. Y como hemos dicho al principio de la mañana, el culto, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esperamos una vida de espera en el Señor, los que esperan, los que confían en el Señor, los que de alguna forma han entregado su vida al Señor en esa espera. Y hoy me gustaría hablar de otra palabra. La semana que viene hablaremos de otra palabra que es la palabra sabiduría, pero me gustaría hablar en esta mañana sobre una palabra que creo que sería bueno que volviéramos a reconsiderar. Y si abres las Escrituras en el Salmo 16, Salmo 16. Y rápidamente la vas a identificar, la palabra. Dice así el Salmo 16 en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Me gustaría hablar en esta mañana acerca de la palabra integridad. La palabra integridad. La veremos un poco en el Nuevo Testamento con unos versículos y en el Antiguo Testamento con otros versículos. La palabra perfección y la palabra integridad. La vamos a explicar después. Pero es muy curioso que las Escrituras aquí nos lo dice el Señor, para los íntegros es toda mi complacencia. Y creo que es una palabra que nos puede ayudar muchísimo, porque vivimos hoy en un tiempo donde quizá no está esa integridad, esa falta de honor, esa falta de consagración, esa falta lo vamos a ir viendo en esta palabra en esta mañana. Pero es muy curioso que no podemos entender esta palabra, porque esta palabra no la podemos entender a menos que no expliquemos algo. Y el miércoles estuvimos explicando algo en el culto de oración. Y el punto que quiero hacer en esta mañana es que no podemos entender esta palabra a menos que no entendamos un poco lo que es la caída. El miércoles estuvimos hablando acerca de la caída. Hay varios pasajes en las Escrituras que para poder entender las Escrituras necesitas meditar constantemente en ellos. Yo tengo dos pasajes que son como dos pilares que me ayudan a entender las Escrituras. Una de ellas es Génesis capítulo 3 y otra es Éxodo capítulo 12. Y no podemos entender ni siquiera la vida a menos que no entendamos la caída del hombre. ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Nos costaría muchísimo, porque algo que ocurrió en la caída fue terrible. Dios formó al hombre a imagen y semejanza suya, tomó del barro de la tierra, formó al hombre, sopló en sus narices y vino a ser el hombre un ser viviente y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y lo creó ahí perfecto. Tenía una perfecta comunión con Dios. Estaba desnudo. El Espíritu del Señor se movía y tenían una perfecta comunión, una perfecta armonía. Y el hombre tenía esa comunión y gozaba de una santidad que Dios le había dado y una libertad que Dios le había dado. Y todos sabéis la historia
de que el hombre de repente en el jardín del Edén Dios le da unas órdenes y le dice: todo esto es tuyo, podrás disfrutar de todo árbol que hay aquí, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre, en medio de su libertad que tenía, escogió comer del fruto. Y en el momento en que comió del fruto, vino la caída. Y la caída de Adán fue una caída absolutamente tremenda, con unas consecuencias que estamos pagando y ha pagado el hombre. Desde el principio la muerte entró, unas consecuencias tremendas. Y no podemos entender al hombre, ni la sociedad, ni el mundo en que vivimos, a menos que no entendamos que somos caídos de Adán. Que la única solución, lo vamos a ver un momentito, la única solución que hay para el hombre caído es que alguien lo levante de su caída. Por sí mismo no puede, el hombre no es que rebote y ¡pum! Hace un mes y medio me caí, aquí, estábamos, y me hice daño en el brazo y aquí, y fue una buena caída, pero con un rebote. O sea, había gente, me estaba mirando y de repente tropecé y ¡pum! Y ¡pum! Y tal como hice así, parecía como una pelota, ¡pum! Y me puse de pie. Fue una caída con rebote. Tuve ese punto, ¿no?, de no quedarme ahí tirado. Pero no es así con el hombre. Caímos y heredamos algo de Adán. Y encuentras una sociedad caída, un hombre caído en su pecado, con unas consecuencias tremendas. ¿Por qué pongo integridad aquí? Porque aquí encontramos que sí, el hombre está íntegro, lo vamos a ver, pero antes de esta integridad está absolutamente partido, en todos, en su intelecto, en su voluntad, en sus sentimientos, absolutamente destrozado. Y algo va a tener que ocurrir con este hombre que está caído. Y lo vamos a ver un momentito. Esta caída fue terrible. Fue una caída que, fíjate, que la autoridad de Dios se rechazó en el jardín del Edén. Que la bondad de Dios fue puesta en duda. Que la sabiduría de Dios fue negada, que la verdad de Dios fue cuestionada, que la muerte entró en el mundo, la culpa y la vergüenza, y las consecuencias de la maldición, y aquí lo sufrimos todo nosotros. Y el hombre se encuentra en una situación absolutamente desastrosa en el jardín del Edén, absolutamente desastrosa. Se esconde de Dios, tiene miedo, ve su propia vergüenza. Antes estaba desnudo y de repente él intenta tapar su desnudez con hojas de higuera. Se esconde de Dios y el buen Dios, oh, el buen Dios, viene a buscarlo en su caída tremenda y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Lo viene a buscar: ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que tomé del árbol y tuve miedo de ti y me escondí. ¿Tuviste miedo de mí? ¿Qué hiciste? Es que tomé del árbol. Es que de alguna forma tu autoridad la puse, la rechacé. La bondad que tú me habías dado de comer de todos los árboles fue puesta en duda si Dios realmente me amaba en limitarme en esa libertad. La sabiduría de Dios fue negada. La verdad de Dios fue cuestionada. Y entró la muerte. La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo, ¡bum!, y se coló ahí. Dios es un Dios de vida. Y es un Dios que después viene el Señor Jesucristo y con esas hermosas palabras que siempre mencionamos, que tienen un poder tremendo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he vencido a la muerte del Señor. Es algo verdaderamente maravilloso. Pero la culpa y la vergüenza que el hombre sufrió y las consecuencias de la maldición. Pero hubo una promesa de restauración. Esto lo digo, hermanos, porque no te sorprendas de lo que sale del hombre. No te sorprendas de lo que sale del hombre. Somos seres caídos.
Hemos caído en Adán. Hemos pecado contra Dios. Hemos sido desnudados, avergonzados. El pecado entró y encuentras las Sagradas Escrituras que rápidamente ves todas las consecuencias. A ti, serpiente, que antes volabas, Nakash, ahora te vas a postrar. Comerás polvo todos los días, te arrastrarás. Vas a perder la belleza. Y por cierto, las serpientes para mí son muy bellas en sus colores, son tremendamente bonitas en sus colores. Más bien, este era así como, no sé si son bonitas, pero son muy bonitas. Precioso sus colores, pero te arrastrarás. A ti, mujer, sufrirás con dolores tus preñeces, y tu deseo será para tu marido. A ti, hombre, con el sudor de tu frente trabajarás todos los días, y a ti, tierra, la tierra te producirá cardos, espinos, y tendrás dolor por haber cuestionado mi autoridad, mi amor, mi bondad para contigo, porque tomaste del árbol y caíste. Esto, hermanos, a mí me ayuda mucho, de verdad, me ayuda mucho, porque sé que soy humano, y sé que soy un hombre frágil, y soy caído, caí. Pero tengo la promesa de la restauración, de que el Señor va a volver a coger eso roto, eso que está caído, y lo va a levantar. Y lo va a hacer a través de su Hijo amado, en quien hay salvación y redención. Dicen las Sagradas Escrituras, contando que el Jehová no dejará caído al justo, lo levantará. Te levantaré de nuevo. Y voy a formar en ti, voy a coger, y eso que había sido destruido, ese viejo hombre, a través de la cruz del Calvario, lo voy a volver a poner para hacer un nuevo hombre en él. Y aquella imagen que ha sido distorsionada por causa del pecado, el Señor va a coger su pincel y va a poder dibujar a su Hijo en el hombre. El Dios sabio, el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede, tenía un plan perfecto de poder volver a restaurar aquello que se había perdido en el jardín del Edén. Y lo iba a restaurar en la cruz del Calvario. Sí, caído en Adán, pero un nuevo hombre en Cristo. Y ahora el Señor entra en la vida de una persona y le dice, no tienes por qué vivir en la vergüenza, en la culpa y en la maldición. Ahora puedes salir de ahí por causa de mi Hijo amado. Y aquello, hermanos, que estaba roto, absolutamente destrozado, absolutamente destrozado. De repente el Señor hace algo maravilloso que trae a su Hijo amado, en quien hay salvación y redención y vida eterna, creados en Cristo Jesús como una nueva creación. ¡Qué bonito! Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas, por causa de la cruz, por causa del Hijo. Es algo maravilloso. Sí, caído, pero restaurado en el Señor Jesucristo. Y cantamos muchas veces, hermanos, haz de mí un vaso nuevo, y eso ocurrió. Eso ocurrió cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo como nuestro amado Salvador. Algunos cuando éramos niños, otros cuando eran jóvenes, pero hubo un momento en nuestra experiencia que nos dimos cuenta de que estábamos postrados, y vino el Señor y nos cogió de esa caída y nos levantó y nos puso en su Hijo amado. No te asombres de lo que está ocurriendo en esta sociedad, lo que sale del hombre, las consecuencias de esa caída. Pero cuidado, también sale del hombre, de la nueva naturaleza, algo maravilloso. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente, y entonces el fruto del Espíritu mora en el creyente y empieza a disfrutar del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, una nueva creación
el Señor va a coger las piezas rotas y las va a poner juntas, y eso es lo que Él llama la integridad. Si estabas roto, ahora voy a hacerte íntegro. Y es algo verdaderamente maravilloso. Déjame explicar simplemente un poco qué es la integridad. Y la integridad en la Biblia se ve en diferentes palabras que pueden ser usadas como sinónimo. Justo, recto, santo. No te asustes, ¿eh? No te asustes por esta palabra, perfecto, ¿eh? Sale en la Biblia muchas veces. Vosotros los que sois perfectos. Hemos hablado acerca de perfectos, es como si fuera una caja de herramientas donde tienes todas las herramientas que el Señor ha puesto a tu disposición para hacer frente a las situaciones de la vida. Lo que llamaba el hermano Alfredo, esa fe que el Señor vas añadiendo, virtud y las más cosas. Pero habla acerca de integridad. ¿Qué es la integridad? Del latín integer, que significa entero o completo. Lo he sacado del diccionario, que no carece ninguna de sus partes. Que es una firme adhesión a un estricto código moral o ético. También lo han colocado como íntegro. Es una persona recta e intachable. Es un hombre honrado, de recto proceder, que no admite corrupción, que se compromete en la práctica de sus ideas. Un momentito, hermanos. Sí, caídos, pero una vez en Cristo el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a la integridad. Unir las piezas de nuestras vidas que estaban rotas y coger y hacer un hombre que manifieste el carácter de Cristo en su vida. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es carácter? Carácter es una vida dominada por los principios bíblicos. Quiero ser una persona íntegra, porque dice las Escrituras que para los íntegros es toda mi complacencia. Leía el libro de Job y me quedé verdaderamente fascinado con este hombre. 30 y pico diagnósticos de su enfermedad, absolutamente tocado. Maldice su propio día, el día en que nació, no entiende lo que está ocurriendo, no entiende lo que está pasando. ¿Por qué tengo que sufrir si no he pecado? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? No lo entiendo. Pero Dios dijo algo de él muy hermoso. Es un hombre íntegro. Pruébalo, tócalo. Y vino y su mujer dijo: ¿acaso no has perdido ya tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: no, que va, ni mucho menos. Recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiré. Voy a mantener mi integridad, porque sé que hay un Dios en los cielos que me probará como oro y saldré, me purificará y voy a mantener mi integridad. Dios sabe lo que hace. Y voy a mantener esa integridad. Qué bonito, hermanos, que nosotros los creyentes como tales tendríamos que ser conocidos como personas íntegras. Íntegras en que realmente todos los compartimentos de nuestra vida estén dominados por los principios de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra alma. Caído una vez, pero ahora restaurado en Cristo, para que el Señor ponga sus manos y empiece a trabajar en nuestras vidas y nos lleve a una vida justa, recta, santa, piadosa, perfecta. Y en medio de todo esto vamos clamando mientras caminamos: oh Adán, qué caída tuviste, que aún yo pago las consecuencias de la naturaleza que está en nosotros. Pero algo ocurre, hermanos, en las Escrituras es muy clara las Escrituras. No podemos dudar de ellas, no podemos dudar de la sabiduría de Dios. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Dudaron de la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento y nos da la guía para poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué es la integridad? Es lo que eres
lo que crees, lo que dices, lo que haces, lo que sientes. Hombre íntegro. Oh, quiera el Señor que nuestras vidas estén tocadas por esos principios bíblicos y aquello que estaba roto venga a estar unido para que de alguna forma vean a Cristo en nosotros. No vean un Adán caído, con un corazón corrupto, sino que vean una nueva naturaleza en nosotros, por lo que el Señor hizo en la cruz. Y hay algo maravilloso. Edificar una vida sin concesiones algunas, hermanos. ¡Buah! Necesitamos más que nunca tener convicciones profundas de lo que ha pasado en nuestras vidas y de lo que creemos. Convicciones profundas, Basta ya de grises. Convicciones profundas. Si el Señor ha tocado mi vida está entregada a la voluntad de Dios. Señor, haz de mí lo que quieras. Y fíjate, he puesto unos versículos que son posiblemente claves. El primero de ellos es sentando las bases. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra aquí para conformar es la palabra que viene del esquema en griego. Ay, no os tengáis el esquema de este siglo. ¿Cuál es el esquema de este siglo? Lo que pasó en Adán. El esquema de este siglo: ira, enojo, malicia, mundanalidad, perversión, mentira, doblez. Y tú ponlo: hipocresía. No os conforméis a este siglo, dicen Romanos, sino más bien transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Decirle al mundo: vosotros seguiréis vuestro esquema como sea, pero hay un Dios en los cielos que tiene el suyo. Y este es el esquema. El Dios que va a coger su palabra y traerla al corazón para que el esquema de Dios modifique lo que creo, lo que pienso, lo que siento. Que el Señor de alguna forma nos ayude a entender que existe el esquema. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿No lo veis ahora? Con las nuevas tecnologías, los nuevos gobiernos, intentando unificar un pensamiento, un esquema único acerca de la familia, acerca del cuerpo, acerca de los jóvenes, un solo esquema, un pensamiento que viene a través de las naciones, con leyes, de forma que tú o estás dentro o estás fuera. Pues quiero deciros que yo estoy con el Señor. Y nosotros estamos con el Señor. Y puede ser que suframos persecución por no someternos al esquema de este mundo. Eso siempre ocurrió en la historia de la Iglesia. Los mismos apóstoles ya sufrieron. ¿En qué nombre vosotros predicáis? Nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Pues no podéis hacerlo. ¿Cómo que no? Y tanto que lo haremos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Predicaremos el Evangelio. Pase lo que pase, pues os cogeremos y os meteremos en la cárcel. Pues les metieron en la cárcel. Y dice que gozosos, después de haber recibido azotes, salieron y volvieron al esquema de Dios. A decir que hay un Dios en los cielos que cumple su palabra. Además, hermanos, fíjate qué bonito. Edificar esta vida sin concesiones es que nos dice que nos despojemos del viejo hombre. ¡Wow! Y nos renovemos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¡Qué bonito! Antes estábamos absolutamente manchados de iniquidad por la caída de Adán. Y el Señor nos despoja de esos vestidos. ¿Y qué dice en el libro de Romanos? Vestíos del Señor Jesucristo. Te quita las vestiduras
te lava por completo, unge tu cabeza con aceite, pero ahora te viste con ropas, que son las ropas del Señor. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, con humildad, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio, manifestando el carácter de Cristo en nuestras vidas, caídos, pero levantados en Cristo. Y ahora posiblemente uno de los versículos más fuertes que hay, que ya sale después, lo vamos a ver, es fuertísimo este versículo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Qué? ¿Puedo imitar yo a Dios? Señor Jesucristo lo dijo, sed pues perfectos, como mi Padre es perfecto. Lo vamos a ver en un momentito. Pero sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Os pregunto, ¿creéis que podemos imitar a Dios? Podemos andar como Él anduvo. Podemos caminar con el Señor. Y podemos andar donde Él anduvo, pisar donde Él pisó, obrar como Él obró, intentando vivir en la voluntad de Dios y decir, hago lo que mi Padre que está en los cielos me ha pedido. Así como el Señor Jesucristo caminó en la voluntad del Padre, nosotros hemos sido llamados a caminar en la voluntad de Dios. Y podemos, de alguna forma, en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, imitar a Dios en sus acciones para con los hombres, tanto que podemos. Tenemos todas las armas que el Señor nos ha dado para ello. Pero déjame mencionar simplemente algunos textos. Veremos en la Escritura de la palabra perfección y veremos algunos. Puedes abrir la Biblia en Mateo 5, capítulo 5, versículo 48. Lo hemos mencionado aquí. Mateo 5, versículo 48. Yo tengo un libro en la biblioteca que se llama Los Dichos Duros de Jesús, así se llama el libro. En inglés es The Hard Sayings of Jesus. Y Jesús dijo cosas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y en el libro una de las que dice es esta de aquí. Creo que es un dicho bastante fuerte. 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Íntegro. No le falta ninguna de sus partes. Fíjate que dicho más fuerte de Jesús. No hay excusas para vivir en carnalidad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Podemos caminar con el Señor. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos caminar con el Señor. Cualquier error es mío, cualquier virtud es del Señor. Pero realmente, hermanos, no puede haber mayor deseo en nuestras vidas que imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo llega un momentito que dice a veces, Pablo dice cosas que yo creo que ningún hombre podría decir. Sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Quién de nosotros podría decirlo? Imitadme a mí, así como yo imito al Señor. Pero integridad. Y habla acerca de esa palabra perfección. No solo esto, hermanos, pero fíjate la segunda cosa que nos dice la Escritura, que implica una madurez cristiana. Abre en Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Qué hermosa palabra esta. Filipenses en Colosenses 1:28.
Dice, a quien anunciamos amonestando, y ahí sale otra vez lo que hablábamos esta mañana, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Implica una madurez cristiana. ¿Cómo definirías tú madurez cristiana? Piénsalo un momentito, brevemente, de forma práctica. ¿Cómo definirías tú madurez cristiana? ¿Alguien se atreve? Cuando yo dijera, ¿qué es la madurez? ¿Cómo la madurez cristiana? Háblame algo, dime algo de la madurez cristiana. ¿Cómo identificas que una persona es madura? ¿Que ha pasado de verde a maduro? El otro día yo lo pensaba, quizá tienes tu definición, ¿te gustaría decirla? Si no, yo digo la mía. ¿Alguien? ¿No? Estaba pensando acerca de lo que implica madurez cristiana en esta integridad. Es la forma en que yo respondo a las circunstancias que Dios trae a mi vida. Eso es madurez. La forma en que yo respondo a las circunstancias que Dios trae a mi vida. Puedo responder con ira, puedo responder con enojo, puedo responder con malicia, con crítica, puedo responder como el viejo hombre. Pero madurez cristiana es como yo respondo a las circunstancias que Dios trae a mi vida. Y tienes a Job, que en medio de su vida y de su integridad y de su justicia, Dios le dice a Satanás, preserva su vida, pero ahí lo tienes, y verás cómo no pierde su integridad. Y Job responde, y al final no sabe ni siquiera cómo responder, que pone su mano en la boca y dice, hablaba cosas que no sabía. No sabía. Pero sé que hay alguien en los cielos que tiene un propósito determinado y quiero responder de acuerdo al Señor Jesús. Eso implica madurez cristiana. ¿Te acuerdas de Moisés? Un hombre manso y humilde, más que ninguno en la tierra, dicen las Escrituras. Y en un momento, en una circunstancia, cuando el pueblo murmuró que no tenía agua, allí salió Moisés con el viejo Adán caído y golpeó la piedra. Mira, ¡pum! Y no respondió como Dios. Dios le dijo, háblale a la piedra. Y él salió de la sabiduría de Dios en un momento y ¡pum! Y eso le costó que no pudo entrar en la tierra prometida, que él había caminado 40 años para llevar al pueblo de Israel. Dios le permitió subir en el monte para que la viera y le dijo, basta ya, no me hables más del asunto, te permitiré que la veas. Pero en ese momento pareció como si se hubiera partido, no respondió en esa madurez que se esperaba en ese momento. Pero dice las Escrituras aquí en Colosenses 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el ministerio, hermanos, de la iglesia local? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia local? Uno de los ministerios es eso. Es que cada uno de nosotros vayamos a la perfección, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para que sea usado por el Señor, para el plan perfecto que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y quisiéramos ver a Cristo en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes, en la vida de nuestros hogares, hombres y mujeres maduros, que responden a las circunstancias de la vida como Dios lo haría. ¿Cómo yo me enfrento delante de una crisis matrimonial? ¿Cómo me enfrento yo en una crisis con los jóvenes? ¿Cómo me enfrento yo en una crisis en la iglesia? ¿Cómo enfrento yo las cosas? Debiera de enfrentarlas como un nuevo hombre en Cristo, demostrando la madurez cristiana. Y no solo hace eso, hermanos, pero hay una tercera cosa que implica un corazón dispuesto a obedecer a la palabra. En Primera de Reyes, capítulo 8, 61. Este es muy bueno.
Primera de Reyes 8:61. Estoy dando vueltas al mismo tema, llenando posiblemente pensamientos y versículos que a lo mejor pueden ayudarte, algunos de ellos, en tu propia vida cristiana. Romanos 8, versículo 61. Dice aquí: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Sea perfecto vuestro corazón para Jehová, dice nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. E implica un corazón dispuesto a obedecer a la palabra del Señor. Y es producida, hermanos, esto no es una casualidad, no es algo que tú generes, no es algo que tú generes. Es el Espíritu Santo morando en ti, obrando en tu propia vida para traer el fruto de tu caminar con el Señor. El Señor lo recompensa esto, hermanos. Él es muy claro en las Escrituras: yo honraré a los que me honren. Y si tú caminas con el Señor día a día, guardando sus estatutos y sus mandamientos, va a haber un efecto en tu vida. Si tú te apartas del mundo y te acercas al Señor, va a haber un efecto muy grande en tu vida. Y fíjate lo que nos dice en este pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Puede alguien leerlo? Si estás allí. Yo llego tarde. Así que si has llegado, léelo, por favor, mientras lo busco. Adelante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bonito, 4 palabras que colocan ahí, que son prácticamente como un sinónimo. Perfección, os afirme, os fortalezca y os establezca. Como 4. Como un pilar que por los 4 lados está sujeto, ¡pum!, bien clavado. El Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿Os acordáis? Hace poco estuvimos predicando que su ira es solo un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Y es posible que ahora solo por un poco de tiempo tengamos que padecer. Pero mientras estamos padeciendo en este caminar que nos ha tocado vivir en esta tierra, el Señor mismo va trabajando en nuestras vidas y nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo, nos va estableciendo. De forma que espero, y espéralo tú, porque el día de la prueba viene en nuestras vidas, y tanto que viene. Vienen pruebas, el Señor tiene preparado unas pruebas en nuestras vidas muy concretas y vienen. Y posiblemente la semana que viene me enfrente yo a una prueba. Y el Señor la tiene diseñada en su calendario. Prueba. 10 de noviembre, Moisés tiene que ser probado. Y yo no lo sé. Y camino y llega el 10. Llega el 10. Y ese día es el día de la prueba. Y en ese día simplemente el Señor va a decir: a ver, ¿qué hay en tu corazón? Y tú puedas decir: no, yo he caminado con el Señor me levantó, hay una nueva naturaleza en mí, y el Señor me perfeccionó, me afirmó, me estableció, me fortaleció, de forma que en el momento de la prueba me encojo en el momento de la prueba. Y lo único que puedo hacer es, como dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene del Señor. Señor, me ayude en el momento de la prueba a que a la hora de poner la bolsita de té en el agua caliente tenga buen aroma. Buen aroma. En el momento de la prueba. El Señor pueda coger la vida de cada uno de nosotros y beber y decir: hay buen sabor, no hay amargura, no hay indiferencia, no hay enojo,
Ha sido un hombre íntegro intentando colocar su vida en medio de la confusión que existe, pero está intentando caminar con el Señor en medio de la prueba. ¿Cómo respondes a tu hermano en medio de la prueba? ¿Cómo respondes a tu vecino? ¿Cómo respondes a tu enemigo? Amándole. ¡Buah! Y en fin, eso es solo producto del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Tengo un amigo, pasó a la presencia del Señor, que él decía, hay momentos que cuando voy conduciendo desearía no ser cristiano. Y yo me lo quedaba mirando y no sabía mucho de qué hablaba porque yo no tenía carnet de conducir. Pero hay momentos, y lo entiendo perfectamente, hay momentos, pero tiene que haber muchos más momentos, muchos más, donde el aroma de Cristo se vea en nuestras vidas, de que algo ocurrió en la cruz. Viene a ser un nuevo hombre en el Señor, producido por el Espíritu de Dios. Oh, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros, que nos consuela, nos abre el entendimiento, podemos entender las Escrituras, revela el corazón nuestro caminar, se pone papeles delante de nosotros para que veamos cómo somos, con tanto cariño, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Oh, es algo verdaderamente maravilloso. Damos gracias a Dios, que como dijo el Señor Jesucristo, me marcharé, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo y estará en vosotros todos los días hasta el fin y os acompañará. Algo tremendo. ¿Cómo puedo ser íntegro? Por mis propias fuerzas, no. ¿Puedo mejorar este hombre? ¿Puedo intentar ir a un gimnasio y mejorar a este hombre Adán? Pero solo una nueva naturaleza y en el Espíritu de Dios. Y por cierto, hermanos, es el fin de nuestras vidas. Colosenses 4:12 nos dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Era una oración muy bonita. Estaba diciendo, siempre ruega encarecidamente y lo hago para que estemos firmes. Déjame simplemente preguntar, cuando oras por la iglesia de Castellar o por alguna iglesia, ¿qué oras? Para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Es la oración común, ¿no? Es la oración común, que el Señor nos bendiga aquí. Cambia un poco la oración. Señor, ayúdanos. Y ruego por los hermanos, para que tú, Señor, los mantengas firmes y completos, y en medio de la lucha y dificultad de la vida, la iglesia conjunta y los hermanos puedan manifestar la madurez de Cristo en el corazón. Algo verdaderamente maravilloso. Integridad, hermanos, integridad. La fuente de la integridad es la obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119:80 dice, sea mi corazón íntegro a tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Ser íntegro nos hace andar confiados. El que camina en integridad anda confiado. Qué bonito, este es precioso, este versículo me parece maravilloso. El que camina en integridad anda confiado. El otro día, hace unas semanas, me dieron una noticia, ¡bum!, así, me la tiraron, ¡bum!, y tuve dos pensamientos. Uno, ¿qué he hecho? Anda, ¿qué he hecho? Habré hecho. Y otra, muy buena, una realmente no me ocurre todas las veces, pero me ocurre a veces, no he hecho nada. Y de repente el corazón hace pum, 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 pero luego no he hecho nada, pum, 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 pum. El que camina en integridad anda confiado. Tengo un amigo creyente que me decía, guardia civil, Javier Calvo,
y me comentaba que se solía usar mucho, ahora ya no tanto, pero cuando cogían a un delincuente, a un chaval en la calle, algo, le ponían la mano en el corazón, ¡pum!, para ver si a ver si estaba nervioso. Yo digo, ¿hacíais eso? Dice, bueno, ahora no los podemos tocar, pero si ha hecho algo, el corazón se dispara, pum, 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 pum. Bueno, pues yo me pongo muy nervioso cuando me para la policía, ¿sabes? Una vez me paró la policía saliendo de Olot y a la hora de sacar los papeles se los daba así al hombre. Se los daba así y no había hecho nada, pero me paraba, me pongo muy nervioso, mi naturaleza es, me pongo muy nervioso. Pero el que anda en integridad, anda confiado. Camino con el Señor y en este caminar con el Señor tengo esa confianza. La integridad trae bendición. Mira qué bonito hermanos. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Se lo dije a mi mujer. Digo, cariño, el mayor regalo que yo te puedo dar es que yo camine en comunión con Dios. Padre, el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos para que sean benditos en sus vidas es que tú camines con el Señor. Es el mejor regalo, la mejor herencia, más que oro o plata, más que pisos y casas, más que cualquier otra propiedad. Mi papá y mi mamá caminaban con Dios y yo he sido bendecido por su caminar. Tremendo, hermanos, tremendo. Sí, queremos acumular simplemente para dejar a nuestros hijos una herencia, sí. Pero ¿qué herencia le dejas a tus hijos? La mejor herencia es que aquel hombre, aquella mujer, que eran mis padres, caminaban con Dios y a causa de eso nuestro hogar fue bendecido y mi vida fue bendecida. Papá y mamá amaban a Dios. Eran hombres íntegros. Qué bonito, hermanos. Tremendo este pasaje. Trae bendición y tanto que sí. ¿Tú sabes el impacto tan grande que tú tienes como padre que tu hijo te vea leer las Escrituras? ¿Tú sabes el impacto tan grande? El impacto tan grande que tienen en la vida de los adolescentes y nuestros hijos ver al papá y a la mamá de rodillas orando. ¿Tú sabes el impacto tan grande? ¡Wow! Fíjate, papá y mi mamá viven en comunión con Dios. Tremendo, tremendo pasaje. Es imprescindible para la enseñanza y los apacentó conforme a la integridad de sus corazones. Qué bonito. E implica una firme resolución. Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Hace tiempo escribí 20 preguntas prácticas acerca de la integridad. Son consideraciones prácticas. Tú haces tu propia lista, pero simplemente me gustaría leértelas, por si quieres ponerle pies al mensaje. Y dice así, número 1, soy ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cumplo mi palabra, pago mis deudas, devuelvo lo prestado, visto correcto para cada situación, controlo mi temperamento o me dejo llevar por la ira o el silencio, aprovecho bien el tiempo, respeto a mi prójimo con mi mente, palabras y hechos, soy agradecido, administro mi dinero correctamente, ¿me sirven o sirvo? ¿Suelo gritar cuando estoy airado? ¿A la hora de trabajar me escaqueo? ¿Pido perdón o trato de justificar mis errores? ¿Soy guiado por los deseos de la carne o del espíritu? ¿Pienso en las cosas de arriba? ¿Me siento crucificado con Cristo? ¿Me considero muerto al pecado? ¿Soy una persona consagrada? ¿Hay cambios evidentes en mí desde mi conversión? Integridad. Y creo, hermanos, que necesitamos vivir en el mundo que estamos viviendo, donde prácticamente a lo dulce le llaman amargo y donde prácticamente a lo bueno, a lo malo le llaman bueno, y hay una gran confusión. Nosotros, en medio de todo eso, abrimos camino y dejamos que la luz de la palabra de Dios resplandezca
y podamos ser nosotros luminares en este mundo, sal en este mundo, viviendo íntegramente para el Señor. Qué palabra más bonita. Señor, un día estaba caído y viniste a mi vida y estaba hecho pedazos. Y tú, Señor, en vez de tirarme al cubo de basura, me colocaste en tu Hijo amado. Hiciste una nueva creación, pusiste tus manos y empezaste a trabajar en mi vida para traer aquello que se había perdido, aquello que estaba roto, aquello que estaba sucio. Y has hecho de nosotros una nueva naturaleza en Cristo, donde podemos manifestar el olor grato del conocimiento de Dios. Y a pesar de todo, a pesar de la caída, nosotros podemos experimentar una nueva creación en Cristo Jesús. Quiera el Señor bendecir a esta querida iglesia, a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, con la integridad. Señor, hazme un hombre íntegro y de verdad. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Señor, en el tiempo de la prueba pueda yo manifestar en madurez una respuesta de tu carácter y de tu amor para con nosotros. Quiera el Señor bendecirnos abundantemente. Bendiga tu hogar, tu vida, y puedas manifestar el olor de Cristo por lo que pasó en la cruz del Calvario. Una nueva resurrección en el Señor. Quiera el Señor guardarnos y bendecirnos mientras caminamos